Hola, muy buenas. Un jueves más os traemos nuestra docuteca. Esta semana recomendando un libro, un clásico más bien, porque fue publicado en 1994. El libro es Diplomacia, lo escribió Henry Kissinger. Estamos hablando de un libro publicado justo poco después de la disolución de la Unión Soviética y cuyo autor fue secretario de Estado, es decir, ministro de Exteriores de los Estados Unidos, además de consejero de Seguridad Nacional. Vamos, que es un must de lectura. Hoy en Simple Política, Diplomacia de Henry Kissinger. ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hablaremos hoy de Diplomacia, el libro publicado en 1994 por Henry Kissinger y que ha tenido múltiples ediciones y que podéis encontrar en español, por supuesto, en otros idiomas también. Lo decía en la intro, es un libro que a pesar de que en política internacional la realidad en casi 30 años desde que se publicó el libro pues ha cambiado muchísimo, sigue teniendo mucha utilidad y merece la pena leerlo. Yo lo he leído por primera vez para este episodio en 2022, para que os hagáis una idea. Y os cuento también por qué merece la pena después de haberlo leído para algo que ha pasado pues casi hace 30 años, ¿no? Se publicó en el 94, estamos en 2022, pero os voy a contar que es bastante interesante. Eso sí, antes de nada, un poquito de autobombo, un poquito de publicidad. Es jueves y toca recordar que de 8 a 9 y media os esperamos en nuestro canal de Twitch con Sesión de Control, el espacio donde hacemos un repaso de toda la actualidad semanal, con nuestras claves, con nuestras secciones, con el Trivial, donde sabéis que podéis participar y ganar puntos, acumular puntos, ganar premios, etc. Como os digo, todos los jueves en nuestro canal de Twitch, twitch.tv/simplepolítica, de 8 a 9 y media, así que no os lo perdáis, os esperamos en el canal de Twitch. ¿Vale? Sesión de control, canal de Twitch, twitch.tv/simplepolítica. Lo primero que debo deciros es que, como os decía antes, yo lo he leído en 2022 con motivo de este episodio, ¿no? Y de incorporarlo en nuestra docuteca. Ya sabéis, simplepolitica.com/docuteca, donde encontráis todo lo que os hemos ido recomendando desde temporadas anteriores y obviamente lo que hacemos cada jueves. He comprobado, ¿no?, con qué te puedes quedar y con qué no de un libro que tiene pues 28 años y que claramente se nota cuando lo lees que la Unión Soviética acababa de colapsar y que además Kissinger pues jugó un papel determinante en la política exterior de los Estados Unidos en plena Guerra Fría. Porque está claro que uno de los principales alicientes del libro es quién lo escribe, que es Kissinger, que fue secretario de Estado con dos presidentes, con Nixon y con Ford, en la década de los años 70. Unos años antes había sido consejero de Seguridad Nacional para Richard Nixon en sus primeros años en la Casa Blanca. ¿Cuáles podríamos decir que fueron logros de Kissinger, ¿no? Como en el currículum, como político de altos vuelos? Pues jugó un papel central en la distensión entre la Unión Soviética y China. Además, Kissinger es artífice de que Estados Unidos entablase relaciones precisamente con China después de décadas sin hacerlo. De aquí vendría, por cierto, el cambio de Taiwán por la República Popular de China en el asiento de Naciones Unidas, entre otras cosas. En otro orden de cosas, Kissinger fue el encargado de poner fin a la guerra de Vietnam y gestionar el papel de los Estados Unidos en la guerra del Yom Kippur, que en octubre de 1973 enfrentó a una coalición de países árabes con Israel, clásico aliado de los Estados Unidos. Ese mismo año, Kissinger se llevó el premio Nobel de la Paz por el final de la guerra de Vietnam, por cierto. La cara más oscura, o que más controversia ha generado Kissinger en su papel de secretario de Estado, está en el papel de la CIA en diferentes golpes de Estado en Latinoamérica en esos años 70, siendo uno de los más relevantes el de Augusto Pinochet en Chile. Por todo ello, ha tenido que enfrentar iniciativas judiciales en cortes internacionales e incluso que hubiese un cónclave para la retirada de ese premio Nobel de la Paz que recibió. Digamos que uno de sus últimos servicios públicos fue en 2001, cuando George Bush, tras los ataques del 11S, reunió una serie de figuras políticas y diplomáticas para lo que llamó Comité de Crisis Internacional, aunque hay que decir que Kissinger solo duró unos meses en ese consejo. Se retiró cuando Bush anunció su idea de invadir Irak y después de haber comenzado una guerra en Afganistán.
Por terminar un poco con su biografía, Kissinger está totalmente retirado, tiene 99 años, así que es normal, ¿no?, que esté totalmente retirado. Pero hablemos del libro, ¿no?, del libro que escribió en 1994, y esa pregunta no os voy a relatar mucho del libro, os recomiendo de verdad que lo compréis, como os decía antes, simplepolitica.com/docuteca, ahí tenéis la info para poder comprarlo si os interesa. Simplemente dejadme pues un poquito destacar, ¿no?, el hecho de por qué un libro de 1994 pues sigue siendo útil. Yo lo he resumido en dos motivos. El primero es histórico, ¿vale? Lo escribe Kissinger, así que lo que se hable de la Guerra Fría pues te lo está contando, alguien que la vivió y gestionó de primera mano. Por ejemplo, dedica varios capítulos a hablar de la guerra de Vietnam, y siempre desde ese punto de vista diplomático, de la geopolítica, de la negociación, ¿vale? No de la historia, no es un historiador diciéndote lo que pasó, ¿vale? La Guerra de Vietnam al final es que fue súper importante en su carrera. Pero también nos da lecciones de geopolítica cuando habla del inicio de la Guerra Fría, de la relación en este siglo XX pasado entre Estados Unidos y Europa, de cómo vio precisamente en los 70 como secretario de Estado lo que era el crecimiento de una cosa llamada Comunidad Económica Europea, que cuando escribió el libro ya era la Unión Europea. El otro motivo que os decía es el de aprendizaje. Como decía antes, no tanto de hechos históricos, sino si quieres saber más de diplomacia, de política internacional, de geopolítica, pero no tanto conceptos, ¿vale? No es el manual de la geopolítica, sino maneras de entender esa diplomacia, esa política internacional, estrategias que se han usado y ejemplos reales, por supuesto, qué ha funcionado, qué no, qué ha pasado a la historia, ¿no? Ahí el libro pues tiene muchas lecciones. Para empezar, hay una curiosidad del libro en este sentido, y es que el primer capítulo se titula El Nuevo Orden Mundial, y el último capítulo se llama El Nuevo Orden Mundial Reconsiderado. Es decir, como cierra el libro diciendo, bueno, lo que hemos hablado al principio, después de ver todo esto y haber hecho toda la memoria posible para contarte todo esto, pues me lo reviso yo mismo, ¿no? Vamos, que es cierto que te habla de un nuevo orden mundial en 1994, claramente verás que hay fallos de predicción. Eso sí, es alucinante la capacidad de acertar muchos hechos que han ocurrido ya con el siglo XXI avanzado y oye, la capacidad de verlos con años. Pero bueno, hay fallos de predicción, como digo, pero es una manera de ver por dónde se movía entonces la geopolítica. Hablando de geopolítica, también hay lecciones, ¿no?, un poco más atemporales que saca de su experiencia, como el capítulo 28, donde habla de una estrategia que Nixon implementó y que se llamaba la diplomacia triangular, en la que coges a dos enemigos y para debilitarlos explotas su riña, el enfado que tengan entre ellos, y así se concentra más en esa rivalidad y se van debilitando. Es triangular porque tú también estás por ahí en medio y hay dos enemigos. El ejemplo que pone en el libro, ¿no?, y en el trabajo que tuvo hacer a las órdenes de Nixon fue explotar la rivalidad entre dos países comunistas, la Unión Soviética y China, y lo explica bastante bien, un poco a lo profesor, que nos gusta decir aquí. Ya os digo, por ir resumiendo, es a ratos un libro de historia, ¿cierto? Es un libro con un punto de vista, obviamente, porque no deja de estar escrito por Kissinger, ¿vale? Pero también es un must, un libro que hay que leer si quieres entender mejor y os apasiona la diplomacia. Esos libros que dices, bueno, este que le encanta la diplomacia y lleva años hablando de eso, o le encanta estudiar sobre eso, en algún momento de la vida se ha leído Diplomacia de Kissinger, ¿no? Pues oye, si no lo habéis leído, a lo mejor es ahora ese momento de la vida. Y ya sabéis que este, como decía, no es el único libro ni la única recomendación de nuestra docuteca, y que en simplepolitica.com/docuteca ya tenéis esta recomendación, todas las anteriores, y por supuesto, si os gusta esta sección cada jueves en el podcast, más. Y hasta aquí el episodio de hoy. Obviamente acabamos, además de recomendándote nuestra sección de docuteca, recomendándote simplepolitica.com/contactar, donde nos puedes decir lo que opinas sobre este libro si lo has leído, sugerencias sobre otros libros, series de televisión, lo que quieras para dedicarle un episodio, o simplemente comentarlo en nuestro viernes de comunidad, donde respondemos a todo aquello que nos enviáis. Muchísimas gracias por estar al otro lado, por haber llegado hasta el final del episodio, por seguirnos en redes sociales, por vuestras valoraciones en Apple Podcasts, en Spotify, y por supuesto muchísimas gracias a los mecenas. Ya sabéis, los mecenas que tienen
además de nuestro agradecimiento por hacer posible este proyecto, tienen contenido en exclusiva, como la news, como nuestro newsletter de cada domingo, para que te levantes por la mañana ese domingo con el café, que quieres leer noticias, que tienes tiempo relajado. Bueno, nosotros te enviamos a las 9 de la mañana de cada domingo una newsletter con recomendación de artículos, reportajes, con nuestra opinión sobre algunos temas que no hemos podido tratar durante la semana. Vamos, que tienes lectura con el café asegurado. Pero bueno, eso es para los mecenas. Si tú quieres serlo, patreon.com/simplepolítica. Yo me despido ya, que me estoy enrollando mucho en este final. Ya sabéis que nos escuchamos mañana, así que nada, hasta entonces un saludo y que pases feliz día. ¡Adiós!